En un circuito de impregnación como el que tenemos en este panel de la cámara número 3, vamos a identificar los siguientes elementos. En primer lugar, la fuente de vacío, que son las bombas de vacío. Estas bombas de vacío no están en el laboratorio, las tenemos conectadas desde el exterior del laboratorio. La conexión que observamos aquí en la pared con el número 3 es la que nos indica la fuente de vacío que tenemos que utilizar. Ahí es donde tendríamos nuestra conexión con la bomba de vacío. Vemos que de ese grifo número 3 arranca un tubo que va marcado aquí con la señal vacío, bomba de vacío, vacuum pump, y que nos marca una flecha en dirección hacia la bomba, porque lo que nos va a generar es una disminución de la presión, una succión de aire. Esa conexión la vemos que se relaciona directamente con la llave de apertura o cierre de vacío y con las válvulas que nos permiten controlar el nivel de presión que vamos a ejercer en la cámara de impregnación. Estas válvulas están conectadas con los manómetros, o bien el de esfera, o el de mercurio, o el digital. Todos van a medirnos prácticamente lo mismo. Y además vemos la conexión de esa unidad de control con la cámara de impregnación. Este tubo que vemos aquí es el correspondiente a la conexión con la cámara de impregnación, con su correspondiente llave de cierre o de apertura. Si seguimos ese tubo, vamos a ver que va hacia el arcón congelador, va a terminar atravesando por la perforación que hemos hecho en el arcón congelador y termina conectándose a la correspondiente cámara, que es la cámara número 3, la cámara de impregnación número 3. Ahora mismo está abierta, no tenemos disminución de presión, no hay vacío, y por tanto está preparada para iniciar una impregnación. Vamos a iniciar el proceso de impregnación con una pieza como la que venimos trabajando durante estas semanas. Recordamos que nuestra pieza modelo está sumergida en acetona a temperatura de menos 20 grados y completamente deshidratada. Está saturada en acetona. Es el momento para pasar esta pieza a la cámara de impregnación e iniciar el proceso de impregnación. Es importante que en este desplazamiento de la pieza desde la acetona a la cámara de impregnación estén a la misma temperatura. Por eso es interesante que la mantengamos en el mismo arcón congelador y que pase el mínimo tiempo posible desde que sacamos la pieza hasta que la sumergimos en la acetona para evitar retracción. Por lo tanto, vamos a coger la pieza, el corazón de cerdo, lo vamos a dejar drenar de exceso de acetona, de todos los tubos que están conectados con los vasos y con las distintas cámaras del corazón. Y ahora es el momento de pasarlos a la cámara de impregnación. En la cámara de impregnación, como vemos, contamos con una cestilla interior que es muy útil para colocar nuestras piezas y asegurarnos que van a quedar por debajo del nivel de la solución de impregnación. Cerramos con una presilla la tapadera de la cestilla, para impedir que pueda flotar la pieza. Y a continuación procedemos a sumergir nuestra pieza en la solución de impregnación. En este caso estamos utilizando una silicona, una solución de impregnación que lleva adicionado un pigmento con un tono rojizo. Por eso vemos que no es completamente transparente, sino que tiene un pequeño tono de color rojo. En este momento vamos a dejar las piezas, esta pieza en concreto, este corazón de cerdo, sumergido en la solución de impregnación durante 24 horas, durante toda la noche, y ya al día siguiente comenzamos con la impregnación, conectando la cámara de impregnación y aplicando una reducción de presión, un vacío. Tras 24 horas manteniendo la pieza en la solución de impregnación,
Recordamos que la habíamos colocado en la cestilla y la hemos sumergido, han pasado 24 horas. Es el momento de iniciar la impregnación forzada por vacío. Lo primero que hemos de realizar es un control de esta presión a lo largo de la impregnación. Para ello utilizamos una hoja de control de impregnación donde hemos indicado las piezas que tenemos en nuestra cámara, la fecha en la que iniciamos, en la que sumergimos las piezas en la solución de impregnación y la hora. Entonces, es ahora, en este momento, cuando comenzamos la impregnación. Colocamos la fecha y vamos a ajustar las piezas. Antes de iniciar la impregnación forzada por vacío, hemos de precalentar nuestra bomba de vacío. Hace 15 o 20 minutos encendimos nuestra bomba, está caliente, está preparada para empezar a trabajar. Hemos colocado en la cámara la junta de silicona y el cristal templado en su posición para iniciar el vacío. Recordamos aquí la conexión con la bomba de vacío, la llave la tenemos cerrada y es el momento de iniciar el vacío. Para iniciar el vacío, lo primero que tenemos que recordar es que toda la fuerza de la bomba la necesitamos directamente a la cámara para cerrar esa cámara, es decir, para generar la presión necesaria, la disminución de presión necesaria para que esa succión pues mantenga el cristal junto a la junta, pegado a la junta de silicona. ¿Eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos cerrando nuestras válvulas de entrada de aire. Vamos a ir cerrándolas todas, tanto las que tenemos en la parte superior de mayor sección, como la de ajuste más fino. La podemos cerrar directamente en el émbolo o bien en esta otra llave que tenemos directa. La verdad es que las válvulas que permiten la entrada de aire están cerradas. Tenemos cerrada la válvula de conexión con la bomba de vacío y abierta la conexión con la cámara. En el momento que abramos esta llave que nos conecta con la fuente de vacío, toda la succión la vamos a llevar directamente a nuestra cámara de impregnación. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a abrir, oímos cómo empieza a succionar y vemos cómo empiezan a moverse ya los manómetros. Es decir, estamos succionando aire. Cuando llegamos a un rango más o menos de menos 0,8 o en la columna de mercurio aproximadamente unos 100-120 millones de mercurio, debemos de interrumpir esa caída de presión y para ello lo que hacemos es abrir las válvulas progresivamente hasta que detengamos la caída de presión. ¿De acuerdo? La manera de detener esa caída de presión es abriendo las válvulas, permitiendo que entre aire al circuito. Es lo que acabamos de hacer. Necesitamos ajustarla más o menos a una presión de unos 120-125 milímetros de mercurio. Podemos fijar en el manómetro digital cómo a medida que yo voy abriendo las válvulas va subiendo la presión y vamos a ajustarla a una presión determinada. Para ser efectivo en el ajuste de la presión en nuestra cámara, la forma más directa es independizar la cámara de la unidad de control. ¿Cómo realizamos eso? Lo realizamos cerrando la llave que conecta nuestro circuito con la cámara de impregnación. Ahora es el momento en el que nosotros, jugando con las válvulas, vamos a decidir la presión que queremos repercutir en la cámara de impregnación. Estamos diciendo que queremos llevar la cámara a unos 120-130, pues vamos a ir, estamos en 160, por lo tanto, para disminuir la presión tenemos que cerrar las válvulas. Primero cerramos la de sección mayor. Nos hemos ido a 100, por lo tanto tenemos que abrir un poco más. Ahí estamos en 123. Si trabajamos con la columna de mercurio,
tenemos que pensar que esta columna nos mide 200 milímetros de mercurio si contemplamos entre el 10 de un extremo y el 10 del otro. Ajustando estos dos extremos, vemos que entre el extremo inferior y el superior hay 100 y otros 20 y tantos, 23, 24 milímetros. Coincide más o menos con el digital. Esa es la presión que queremos para nuestra cámara de impregnación. Es el momento de abrir la llave que conecta nuestro circuito con la cámara. Y es lo que hacemos a continuación. Abrimos, vemos cómo aumenta la presión, puesto que es superior en la cámara, y progresivamente va a ir disminuyendo hasta alcanzar la presión que hemos determinado con las válvulas hace un momento. Esperamos unos minutos y veremos cómo esa presión de 125-127 será la que termine estando en nuestra cámara. Si nos fijamos en la superficie de la solución de impregnación, de la silicona con el catalizador, el S3, vemos que empiezan a aparecernos burbujas de pequeño tamaño. Suelen ser burbujas de aire, ¿de acuerdo? Es propio del inicio de la impregnación. Son numerosas burbujas en la superficie y de pequeño tamaño. Como vemos, hemos alcanzado esos milímetros de mercurio que hemos comentado hace un momento. Y ajustamos la presión, vemos que ahora mismo estamos en 128, 129, o exactamente lo que nos marca el manómetro digital. Esta sería una presión de inicio de impregnación. A partir de este momento iremos disminuyendo esa presión mediante las válvulas. Cerrando esas válvulas progresivamente, iremos disminuyendo la presión. El criterio para determinar cuál es la velocidad adecuada o correcta en la impregnación es siempre el nivel de burbujas que observamos en la superficie de la solución de impregnación. Es decir, cuando buscamos un ritmo de impregnación adecuado, al inicio de la impregnación, como hemos comentado hace un momento, vamos a observar, como ocurre en este momento, numerosas burbujas y de pequeño tamaño. Posteriormente veremos cómo en una fase intermedia de impregnación las burbujas van a ser menor número, en menor número y de mayor tamaño. Y posteriormente, al final de la impregnación, veremos cómo esas burbujas son de bastante mayor tamaño. Han pasado 24 horas desde el primer ajuste de la presión en la cámara de impregnación número 3. Recordamos en nuestra hoja de registro, el martes, día 6, ajustamos la presión a 123 milímetros de mercurio. Hoy, día 7, vamos a chequear la presión que tenemos en la cámara de impregnación. Observamos que prácticamente apenas aparecen burbujas, escasamente algunas pequeñas burbujas que por el tamaño corresponden a burbujas de aire. En esta situación en la que observamos que no hay burbujas en la superficie de la solución de impregnación, el siguiente paso a realizar es disminuir la presión de nuestra cámara de impregnación. Para realizar esa disminución de la presión, recordamos que tenemos que actuar sobre las válvulas que permiten la entrada de aire. Para conseguir la menor presión, debemos de cerrar esas válvulas progresivamente. Recordamos que las primeras que vamos a cerrar son las de mayor sección. La de la derecha está cerrada, la de la izquierda nos queda un pequeño trayecto para cerrar y la válvula de ajuste más fino está completamente abierta. Volvemos a repetir el protocolo que realizábamos ayer, es decir, cerramos la conexión con la cámara de impregnación para ajustar nuestra presión a el rango que deseamos. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí y vamos a pasar de esos 122, 123 milímetros de mercurio, pues vamos a bajar a aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Para ello vamos a cerrar la válvula de mayor sección
y observamos cómo enseguida se refleja en el bajómetro digital, una caída de presión. Seguimos bajando un poco hasta llegar a 110. Vamos ajustando, abriendo o cerrando la válvula hasta conseguir esa presión que es la que vamos buscando de 110 milímetros de mercurio. Bien, ahí estaríamos en 100. Es difícil con esta válvula de mayor sección ajustarlo, 109 milímetros de mercurio. Lo podemos medir con la columna de mercurio, ajustamos el 10 en el extremo inferior y vemos cómo desde ese extremo hasta el superior tenemos 100 más otros 10 de la escala superior, son 110 milímetros de mercurio. Entonces ahora a continuación, cuando hayamos estabilizado esa presión en la zona de la unidad de control, abrimos la conexión con la cámara para que esa presión que hemos seleccionado se extienda hacia la cámara de impregnación. Vemos cómo a partir de esos 120 milímetros de mercurio la presión empieza a bajar progresivamente hasta que alcance esos 110 que hemos seleccionado. Si nos fijamos ahora en la superficie de la solución de impregnación de la silicona, vemos cómo empiezan a aparecer burbujas. Tenemos que esperar unos minutos hasta que esa presión se vea reflejada en el interior de la cámara. Cuando el ajuste de las válvulas es excesivo, es decir, cerramos de forma excesiva esas válvulas, esto se va a reflejar en una aparición de numerosas burbujas. En esa situación, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos de volver a equilibrar la presión hasta ajustarla a un ritmo de burbujeo de acetona correcto. Vamos a simular esa situación. Cerramos la conexión con la cámara para ajustar a una presión excesivamente baja. Por ejemplo, 50 milímetros de mercurio. Vamos a pasar de 110 a 50, que es un rango excesivo. Para eso vamos a ir cerrando las válvulas hasta que nos aparezca esa presión de 50 milímetros de mercurio. Cerramos ahora la de sección más fina. Vamos viendo cómo va disminuyendo la presión. En la columna de mercurio esto se refleja en que los dos extremos de la columna se van aproximando. Estamos en 90, seguimos cerrando la válvula, bajamos a rangos de 70, seguimos cerrando la válvula, bajamos a rangos de 60 y ya estamos ahí en 50. 50 milímetros de mercurio es lo que nos refleja el manómetro digital. Vamos a hacer la lectura en el de mercurio. Ahí tenemos los dos extremos. Ahora, al estar tan próximos, ajustamos el 0 al extremo superior. Y medimos desde el 0 hasta el extremo inferior. Y vemos que coincide con los 5 centímetros o 50 milímetros de mercurio. Vamos a reflejar esa presión de 50 milímetros de mercurio que hemos dicho que es excesivamente baja en la cámara de impregnación abriendo la llave que conecta con esa cámara. Vemos cómo volvemos a una presión que es la que teníamos y desde esa presión de 110 vamos a ir bajando. Y observamos qué ocurre en la solución de impregnación. Empiezan a aparecernos burbujas que ahora ya sí son de acetona, son de mayor tamaño y vemos cómo se elevan y explotan. Es una presión más o menos correcta, pero si esperamos un poco de tiempo vamos a ver cómo ese burbujeo va a ser quizá excesivo. Ahí vamos viendo mayor número de burbujas, vamos a esperar unos minutos. Vamos a ajustar a una presión más baja. Cerramos la conexión con la cámara y llevamos la presión para ver con más claridad una presión excesivamente baja. Vamos a bajar a 20 milímetros de mercurio. Ahí tenemos los 20 milímetros de mercurio, ajustamos la columna para observar que coincide con la medición, el 0 en el extremo superior
y vemos cómo estamos en 20-21 milímetros de mercurio, que es lo que nos marca el digital. Abrimos la cámara de impregnación y dejamos que ese vacío, que esa presión de 20 milímetros de mercurio llegue hasta la cámara. Observamos ahora el ritmo de burbujeo, como ahora es un número excesivo de burbujas, ya algunas de ellas son de bastante tamaño, pero esto correspondería a una velocidad de impregnación excesiva. Si mantenemos esta situación en la que estamos extrayendo burbujas de acetona a un ritmo, a una velocidad excesiva, la consecuencia inmediata es que estamos provocando el que la silicona, la solución de impregnación, no sea capaz de llegar hasta el tejido. Es decir, estamos extrayendo más cantidad de acetona que solución de impregnación es capaz de incorporarse al tejido. Con lo cual esto, cuando saquemos y mantenemos esta situación en el tiempo, la consecuencia inmediata es que cuando terminemos la impregnación nuestra pieza estará con un alto grado de retracción. Va a disminuir en tamaño y el aspecto va a ser bastante malo.